El golpe seco de la puerta resonó como un disparo. «¡No entres sin tocar, Julia!», gritó mi hijo, y el eco de su voz me atravesó el pecho como un cuchillo. En su mirada no quedaba rastro del niño que alguna vez me abrazaba antes de dormir. Detrás de él, su esposa, con esa sonrisa torcida que jamás llegaba a los ojos, dijo despacio: «Así se educa a una madre». Esa noche no dormí. Me quedé en la mesa de la cocina con las llaves de la casa entre los dedos. Cada metal frío me susurraba la misma frase: «Ya basta». Me llamo Julia Ortega, tengo 63 años, y hasta hace poco creí que el respeto era algo que un hijo aprendía con el ejemplo. Crié sola a Daniel después de que su padre nos dejara por una mujer más joven. Trabajé durante años limpiando casas ajenas para darle todo lo que nunca tuve: educación, ropa decente, un techo digno. Pero parece que en el camino olvidé algo: enseñarle a ser agradecido. Cuando Daniel se casó con Melissa, una chica de sonrisa dulce y palabras suaves, pensé que al fin tendría paz. Al principio me trataba bien, incluso me decía mamita Julia. Pero bastaron unos meses para que su verdadera naturaleza saliera a la luz. Poco a poco empezó a corregirme, a darme órdenes sutiles. «Julia, no dejes los platos ahí. Julia, no cocines con tanto aceite. Julia, no toques mis cosas». Y Daniel, él solo la observaba complacido, como si verla humillarme fuera un espectáculo cotidiano. La casa Mi Casa fue construida con el dinero que heredé de mis padres y con mis manos. Pero cuando Daniel se casó, insistió en ponerla a nombre de ambos. Decía que así sería más fácil para los impuestos, para los trámites, para todo. Yo confié. Firmé sin leer mucho, creyendo que seguía siendo la madre que él protegería toda la vida. Hasta aquel domingo. Melissa llegó primero con un vestido caro y el celular pegado al oído. Apenas me saludó. Yo estaba preparando su comida favorita, enchiladas rojas, las que siempre pedía de niño. Cuando Daniel entró, traía ese gesto de superioridad que había adquirido desde que consiguió su nuevo trabajo en la empresa de su suegro. ¿Otra vez enchiladas? ¡Qué sorpresa!, dijo con ironía. «Pensé que te gustaban», respondí intentando sonreír. «Sí me gustaban, mamá». Hace 20 años. El tono seco me heló. Melissa soltó una risita fingida y añadió: «Deberías aprender a cocinar algo más moderno, Julia. Hay cursos en línea para amas de casa». Tragué saliva. No contesté. El silencio fue mi escudo por años, pero esa noche el escudo se rompió. Durante la cena, Melissa empezó a darme instrucciones. Como si fuera su sirvienta: «Pásame la sal. Cambia el plato. Limpia. Esto se derramó vino». Daniel no dijo nada. Solo asintió con la cabeza, como un rey satisfecho viendo a su esclava obedecer. Cuando por fin me senté, Melissa sonrió sin levantar la vista. «Sabes, Daniel, tu madre debería agradecerte que la dejes vivir aquí. Pocas nueras serían tan comprensivas». Él rió, y en ese instante algo dentro de mí se quebró. Me levanté despacio. «Terminen de cenar», dije. «Buen provecho». Fui a mi habitación y cerré la puerta, pero las palabras de Melissa seguían zumbando como moscas en el aire. Así se educa a una madre. Me miré al espejo. El reflejo mostraba a una mujer encorvada, cansada, con los ojos apagados. No era yo, o al menos no la Julia, que un día soñó con tener su propio negocio de comida, con reír fuerte sin miedo. Me senté en la cama y abrí el cajón donde guardaba mis papeles importantes. Allí estaba la escritura original de la casa, aún con mi nombre. Daniel había hecho copias, me había hecho firmar papeles, pero nunca terminó el proceso ante el notario. Su soberbia le impidió hacerlo confiado
en que yo nunca lo traicionaría. Toqué el documento con las manos temblorosas. Si esto sigue a mi nombre, pensé entonces, la casa sigue siendo mía. Esa noche apenas dormí. Planeé cada paso como si estuviera cocinando un platillo delicado, una pizca de paciencia, una cucharada de silencio y al final el toque justo de justicia. A la mañana siguiente los vi salir rumbo al trabajo. Melissa con sus tacones golpeando el suelo, Daniel con su maletín nuevo. Cuando la puerta se cerró, el silencio me abrazó como un viejo amigo. Tomé mi bolso, el documento y salí hacia el centro. El aire fresco de la mañana me golpeó el rostro como una bendición. Caminé 3 cuadras hasta llegar a la ferretería de don Raúl, un amigo de toda la vida. Don Raúl, necesito cambiar todas las cerraduras de mi casa hoy mismo, le dije. Él me miró sorprendido. ¿Pasó algo, Julia? Sí, respondí con la voz serena. Pasó que me cansé. A mediodía, los cerrajeros trabajaban en cada puerta. El sonido metálico de las herramientas era como una melodía de libertad. Mientras tanto, hice unas llamadas discretas. Una vieja amiga mía, Teresa, conocía a una pareja joven que buscaba casa en renta. Les ofrecí la mía completamente amueblada, con una condición: mudarse esa misma tarde. Cuando colgué el corazón, me latía tan rápido que tuve que sentarme. No era miedo, era algo distinto, algo parecido a poder. A las 6 de la tarde, la pareja llegó con un camión de mudanza. Teresa los acompañó. ¿Está segura, Julia?, me preguntó. Más que nunca, le respondí. Firmamos un contrato temporal. Nada grande, pero suficiente para dejar claro que legalmente ellos serían los nuevos inquilinos. Cuando terminé de firmar, sentí como si me quitaran un peso de encima que llevaba años cargando. Me quedé en la acera, observando cómo entraban sus cajas, sus muebles sencillos, su vida nueva. Una vida que comenzaba justo donde la mía había sido aplastada. Al caer la noche, escuché el sonido de un auto en la distancia. Era el de Daniel. Sonreí por primera vez en mucho tiempo. Que el espectáculo comience, pensé. El ruido del motor se detuvo justo frente a la casa. Yo estaba al otro lado de la calle, observando desde la sombra del árbol donde solía esperar a Daniel cuando era niño. Aquella noche, el cielo estaba encapotado, como si también presintiera la tormenta que se avecinaba. El auto se apagó y el silencio fue tan espeso que hasta las hojas parecían contener la respiración. Luego escuché la voz de Melissa, aguda, impaciente. «¡Daniel! ¡Abre que traigo las bolsas del súper!». Daniel se adelantó con las llaves en la mano. La primera giró sin resistencia, pero la segunda no encajó. Intentó otra y otra. Golpeó la puerta. «¿Qué demonios?», murmuró. Melissa frunció el ceño. «¿Qué pasa? ¡Abre!». Él resopló frustrado y tocó el timbre. No hubo respuesta. Lo hizo de nuevo con más fuerza. Del interior, una voz tranquila respondió. «Sí, ¿quién es?». Era Lucía, la nueva inquilina. «Somos los dueños de esta casa. Ábrenos ahora mismo», exigió Daniel. Lucía se asomó por la ventana. «Disculpe, señor, pero esta casa está rentada». «Hable con la señora Julia Ortega». El rostro de mi hijo cambió de color. Mamá gritó mirando hacia la calle. «¡Mamá, sal de ahí!». Yo seguía observando con el corazón latiendo tan fuerte que podía escucharlo en los oídos. No me moví. Melissa lo miró incrédula. «¿Cómo que rentada? ¿Qué hiciste, Daniel?». «Nada», dijo él apretando los dientes. «Es un error». Pero el error no era mío. Era suyo por creer que una madre no tiene límites. Me acerqué despacio, dejando que mis pasos resonaran sobre la acera. «No es un error»,
dije con voz firme. La casa es mía y ya no vivo aquí. Daniel se giró los ojos abiertos como platos. ¿Qué hiciste, mamá? No puedes hacer esto. Puedo y lo hice. Melissa dio un paso al frente en tono burlón. ¿Y con qué derecho esa casa es tanto de Daniel como tuya? Saqué una carpeta de mi bolso. Revisa el nombre en la escritura, le respondí. Solo hay uno, el mío. El silencio que siguió fue tan profundo que hasta los grillos dejaron de cantar. Daniel tomó los papeles, con manos temblorosas leyó y el color se le fue del rostro. No puede ser. Puede, dije. Lo que no puede seguir es que me traten como sirvienta. Melissa soltó una carcajada falsa. ¿Y ahora qué, Julia? ¿Vas a dormir en la calle con tu orgullo? La miré a los ojos sin parpadear. No, ya tengo dónde dormir, y ustedes también, aunque será en otro lugar. Lucía volvió a hablar desde dentro. Señores, por favor, no armen escándalo. Llamaré a la policía si es necesario. Daniel me miró suplicante. Mamá, esto no puede ser así. Soy tu hijo. Precisamente por eso, Daniel. Porque eres mi hijo, te di demasiadas oportunidades y las desperdiciaste. Melissa cruzó los brazos con tono desafiante. Esto no va a quedar así. Voy a hablar con un abogado. Yo respiré hondo. Hazlo. Pero antes de gastar dinero, revisa bien los documentos, porque todos están en regla. El viento sopló fuerte, entonces levantando un puñado de hojas secas que giraron entre nosotros como si la misma noche quisiera barrer los restos de lo que fuimos. Daniel bajó la mirada. No puedo creer que hagas esto, mamá. Yo tampoco podía creer que tú me dieras órdenes como a una empleada, contesté con calma. Pero todo cambia, hijo, todo. Me di la vuelta y caminé calle abajo. No miré atrás. No quería ver sus rostros de rabia y vergüenza mezcladas. Cada paso era un golpe seco en el suelo, marcando el fin de una era. Cuando llegué a la esquina, me detuve un instante para mirar el cielo. Las primeras gotas de lluvia empezaban a caer. El agua tenía sabor a libertad. Los días siguientes fueron un torbellino. Daniel me llamó una y otra vez, dejándome mensajes, súplicas, insultos, amenazas, disculpas. Todo en el mismo día. No respondí a ninguno. Me mudé a una pensión pequeña, cerca del mercado de Puebla. La dueña, una viuda amable llamada doña Licha, me recibió con un «Aquí nadie manda más que usted». Dormí 3 noches seguidas sin pesadillas. Mientras tanto, Daniel y Melissa intentaron recuperar la casa por la vía legal, pero el notario confirmó lo inevitable: el título de propiedad seguía a mi nombre. Ni una firma ni un papel podía quitarme lo que era mío. Una tarde, mientras tomaba café con doña Licha, ella me dijo: ¿Y ahora qué va a hacer, Julia? Miré por la ventana. Afuera, un grupo de niños jugaba bajo la lluvia, empapados y felices. Voy a empezar de nuevo. Tal vez ponga un pequeño negocio, algo con mis manos. Ella sonrió. Eso suena bien. Usted tiene carácter. Me quedé pensando en esas palabras. Carácter. Hacía años que nadie me las decía. En ese momento entendí que no era solo una venganza. Era una declaración ya no más. A los pocos días recibí la visita de Emilio, el mismo notario que me ayudó con los papeles. Doña Julia, todo está en orden, me dijo. Nadie puede tocar esa casa sin su permiso. Gracias, Emilio. No era por dinero, ¿sabe? Solo quería que entendieran que una madre también merece respeto. Él asintió. Y lo consiguió. Pero tenga cuidado. A veces el orgullo herido busca revancha. Lo sabía, y aún así dormí tranquila. Esa noche, mientras cerraba los ojos, recordé algo que mi padre solía decirme cuando era niña. Las llaves no solo abren puertas, también las cierran cuando es necesario.
y yo acababa de cerrar una que jamás volvería a abrir. A veces las heridas más profundas no se hacen con golpes, sino con palabras dichas frente a todos. Esa tarde de domingo, el aire olía a carne asada y desprecio. Era el cumpleaños del cuñado de Melissa, y por supuesto yo debía ayudar con todo. No fui invitada como familia, sino como parte del servicio invisible que mantiene el banquete funcionando. Desde temprano me habían encargado preparar el guacamole, cortar las cebollas, limpiar la mesa del jardín y, por supuesto, servir las bebidas. Nadie me dio las gracias. Solo escuché órdenes y más órdenes. Julia, tráeme hielo. Julia, el cuchillo. Julia, apúrate. Cada palabra caía como una piedra en mi espalda cansada. Cuando todos llegaron, la música empezó a llenar el patio. Risotadas copas de vino, el sonido del carbón chispeando. Yo observaba desde la cocina, limpiando sin descanso, intentando no estorbar. Daniel pasaba a mi lado sin mirarme. Solo era un accesorio más de la casa como la licuadora o el microondas. En un momento escuché que alguien preguntó: «¿Y esa señora es la mamá de Daniel, verdad?» Melissa rió con ese tono que me helaba la sangre. «Sí, pero ya no se comporta como madre. Está medio despistada». Las risas se expandieron como veneno. Uno de los invitados bromeó: «Entonces tiene suerte Daniel, una empleada gratis y con experiencia». La carcajada general fue brutal. Yo apreté los dientes y seguí limpiando el mostrador. Pero sentí el temblor en las manos. La cuchara de metal cayó y rebotó en el suelo con un sonido seco. El silencio fue inmediato. Daniel giró la cabeza. «Mamá, ¿podrías no hacer ruido mientras hablamos?» Me incliné para recoger la cuchara sin decir nada. Melissa, con una sonrisa venenosa, añadió: «No te preocupes, Julia. Cuando terminemos, te dejamos probar la carne. No queremos que te quedes con hambre». El patio estalló de nuevo en risas. Yo me enderecé mirándolos uno a uno. Sentí una calma peligrosa recorriéndome el cuerpo. Esa clase de calma que llega cuando uno deja de tener miedo. «Gracias», dije apenas en un susurro, «pero no tengo hambre». Entré en la casa, cerré la puerta del patio y subí lentamente a mi habitación. Cada escalón era una decisión que tomaba forma dentro de mí. En el espejo del tocador vi mis ojos rojos llenos de algo nuevo determinación. Me senté en la cama y abrí mi cuaderno viejo donde llevaba años escribiendo pensamientos que nunca dije en voz alta. Hoy me humillaron delante de todos, mi propio hijo, pero será la última vez. Tomé el teléfono y marqué el número de don Emilio. «Emilio, soy Julia Ortega. Necesito hablar contigo mañana temprano. Es urgente». Su voz sonó preocupada. «Está bien, Julia, sí», respondí. «Estoy mejor que nunca. Solo necesito asegurarme de algo, que todo siga a mi nombre». «Por supuesto», dijo él. «Pase por mi oficina a las 10». Colgué. Entonces un pensamiento frío y claro cruzó mi mente: mañana todo cambiará. A la mañana siguiente, el sol entró por la ventana como una bendición. Me puse mi blusa azul, la que usaba solo para ocasiones especiales. Caminé hasta la parada del autobús con paso firme. Nadie sospechaba nada. Daniel y Melissa se habían ido temprano aún con la resaca de la fiesta. En la notaría, don Emilio revisó los documentos con cuidado. «Todo está igual que cuando firmamos, Julia. Usted sigue siendo la única propietaria legal». Sentí que algo dentro de mí se liberaba. Entonces tengo derecho a decidir quién vive ahí. Cierto, totalmente. Si quiere rentarla, venderla o vivir sola, está en todo su derecho. Le sonreí. «Gracias, Emilio.
es todo lo que necesitaba saber. De regreso a casa, el cielo de Puebla brillaba con un azul imposible. La ciudad seguía su ritmo, los vendedores ambulantes ofrecían tamales, el aire olía a café tostado. Pero para mí, cada sonido era distinto, más nítido, más vivo. Cuando entré a la casa, Melissa estaba en el teléfono. Me miró de reojo con esa arrogancia habitual. Julia, limpia el patio cuando puedas. Ayer quedó un desastre. Asentí. Claro, Melissa, pero antes necesito las llaves del portón. ¿Para qué?, preguntó desconfiada. Para cambiarlas. Le sonreí con serenidad. Es una decisión que tomé. Ella soltó una carcajada. ¿Qué vas a echarnos? ¿Eres graciosa, Julia? No respondí. Subí a mi habitación, cerré la puerta y marqué al cerrajero. Sí necesito un cambio completo de cerraduras. Hoy mismo. Mientras esperaba, empecé a guardar mis cosas. Pocas mi ropa, el álbum de fotos, la figura de cerámica que Daniel hizo cuando era niño, y mi cuaderno. Afuera los pasos del cerrajero resonaban sobre el piso. El sonido metálico de las herramientas era una sinfonía de libertad. Melissa bajó corriendo furiosa. ¿Qué estás haciendo? ¡Detén eso! No puedo, dijo el cerrajero sin mirarla. La señora me contrató. Ella es la propietaria. Su rostro se puso pálido. Daniel gritó. Tu madre se volvió loca. Yo no respondí. Solo observé cómo caía la vieja cerradura al suelo. Un sonido seco definitivo. Cuando todo terminó, le pagué al cerrajero y lo acompañé hasta la puerta. Gracias, le dije. No hay de qué, señora. ¿Todo bien? Sí. Todo por fin bien. Esa noche me senté en la sala vacía. Miré alrededor, respiré hondo y murmuré. Esta casa ya no es una prisión, es mi libertad. Por primera vez en años, dormí profundamente, sin miedo, sin órdenes, sin voces que me hicieran sentir menos. No sabía aún que al día siguiente la vida me pondría a prueba una vez más, pero estaba lista. Por primera vez, de verdad, lo estaba. El amanecer llegó con un silencio extraño, el tipo de calma que precede a las decisiones que cambian la vida. Los primeros rayos del sol se filtraban por las cortinas de mi nueva habitación en la pensión de doña Licha. Me levanté despacio con una sensación de vértigo, como si hubiera saltado al vacío y aún no tocara el suelo. El olor a pan recién horneado se colaba desde la cocina del primer piso. Bajé con mi bata, saludé a doña Licha y me senté frente a una taza de café que humeaba como una promesa. Ella me miró curiosa, con ese instinto maternal que las mujeres mayores conservamos, aunque no sean nuestros hijos los que tengamos enfrente. ¿Durmió bien, Julia?, preguntó, sirviendo más café. Como hacía años no dormía, respondí con una sonrisa. No dije más, no necesitaba explicar nada. Ella asintió con un gesto cómplice. Afuera, el bullicio de la ciudad despertaba poco a poco el pregón de los vendedores de tamales, el rumor de los autobuses, los primeros gritos de los estudiantes corriendo al colegio. Cada sonido era un recordatorio de que el mundo seguía girando, aunque yo hubiera detenido el mío. Mientras bebía el café, abrí mi libreta y escribí una frase que me vino al corazón. La libertad no siempre grita. A veces solo cambia las cerraduras y se va sin hacer ruido. Ese día visité a don Emilio nuevamente. Llevaba una calma nueva en la voz, una determinación que él notó al instante. ¿Y ahora qué piensa hacer Julia?, preguntó, cruzando las manos sobre el escritorio. Quiero alquilar la casa. No quiero venderla todavía, no. Pero tampoco quiero dejarla vacía. Quiero que alguien la habite con respeto. Él asintió. Puedo ayudarle con los trámites. Tengo unos clientes jóvenes que buscan justo
Algo así, un lugar tranquilo en una buena zona. Perfecto, dije. Pero hay una condición. Quiero que se muden cuanto antes. Emilio me miró por encima de los lentes sorprendido. ¿Tan pronto? Sí, contesté. Mientras más rápido cierre este capítulo, mejor dormiré. De regreso a la pensión, comí sola en el pequeño comedor arroz frijoles y una ensalada sencilla. Comida humilde, pero propia. Nadie me decía qué preparar ni cómo hacerlo. Era una sensación casi infantil, como volver a aprender a respirar. Después de comer, caminé por el centro histórico de Puebla. Las calles adoquinadas parecían contar historias viejas bajo mis pasos. Las fachadas coloniales, las flores colgando de los balcones, el murmullo de la fuente en el zócalo. Todo tenía un aire de reencuentro. Me detuve frente a una tienda de costura. En el escaparate, una máquina de coser brillaba bajo la luz del mediodía. Toqué el vidrio sin pensar. Recordé las noches en que cosía los uniformes escolares de Daniel midiendo cada dobladillo, con esmero cosiendo sueños que ya no me pertenecían. Podría volver a coser, pensé, no por necesidad, sino por placer, por recuperar algo que me hacía sentir viva. Entré. La dependienta, una muchacha joven, me recibió con una sonrisa. «Busca algo en especial, señora Sí». Una máquina de coser sencilla, pero fuerte. De esas que no se rinden fácil. Mientras la joven me mostraba varios modelos, mis dedos rozaron las bobinas de hilo de colores. Había un rojo intenso que me recordó la blusa favorita de mi madre. Lo tomé. Dije. El rojo siempre da suerte. Salí de la tienda con la máquina envuelta en una caja grande y una idea nueva germinando en la mente. Esa noche, mientras el cielo se teñía de naranja sobre los techos de Puebla, sonó mi teléfono. Era Emilio. Doña Julia, encontré a la pareja perfecta para su casa. Se llaman Lucía y Andrés. Son maestros muy tranquilos. Si está de acuerdo, podrían mudarse mañana mismo. Sonreí. Mañana estará bien. Colgué y el corazón me latía rápido, pero no de miedo, de expectativa. Pasé el resto de la noche preparando los papeles. Revisé cada cláusula del contrato, cada firma, cada detalle. Me sentía como una general antes de una batalla silenciosa. No había armas, solo bolígrafos y determinación. A medianoche guardé todo en una carpeta y me quedé mirando por la ventana. La luna iluminaba las tejas del vecindario con una luz pálida. Pensé en Daniel y Melissa, quizá aún sin entender lo que había pasado. No sentí culpa. Sentí tristeza, sí, pero no culpa. A veces los hijos creen que una madre aguanta todo porque los ama, escribí en mi libreta, y se equivocan. El amor también sabe irse cuando ya no lo respetan. A la mañana siguiente llegué a la casa temprano. Los cerrajeros habían terminado su trabajo el día anterior. Ahora todo estaba en orden. El portón brillaba con pintura nueva. Toqué la superficie metálica y sentí el frío bajo mis dedos, un frío limpio como el de una página en blanco. A las 10 en punto llegó el camión de mudanza con Lucía y Andrés. Eran una pareja joven de mirada amable y manos trabajadoras. Me saludaron con respeto. Gracias por confiarnos su casa. Señora Julia, dijo Lucía. Prometemos cuidarla como si fuera nuestra. Eso es todo lo que necesito, contesté. Firmamos los papeles sobre la mesa del comedor. Cuando las plumas se detuvieron, supe que había cerrado un ciclo. A las 11, Emilio me estrechó la mano. Está hecho. Ahora puede descansar. No descansaré, Emilio, dije sonriendo. Empezaré otra vez. Mientras los nuevos inquilinos descargaban sus cajas, escuché el canto lejano de un organillero en la esquina. La melodía era melancólica, pero esperanzadora. Respiré hondo.
Por fin el aire no sabía a encierro. Esa tarde volví a la pensión con una paz que hacía años no conocía. Encendí mi nueva máquina de coser, coloqué el hilo rojo y al primer golpe de la aguja sobre la tela sentí que el mundo se reconstruía en puntadas. No necesitaba vengarme más, ya me había liberado. La mañana del lunes amaneció despejada con ese tipo de cielo azul que engaña al corazón haciéndole creer que todo estará bien. Pero para Daniel y Melissa, ese día marcaría el principio del fin. Yo estaba en la pensión preparando mi bolso para salir. Llevaba conmigo el contrato de arrendamiento, firmado una copia de la escritura y un termo de café que doña Licha me había preparado. Va a ser un día largo, me dijo ella, con una sonrisa cómplice. Sí, respondí, pero necesario. Salí al fresco de la calle, sintiendo cómo la brisa me acariciaba el rostro. Caminé sin prisa, con esa paz que uno solo siente cuando sabe que está haciendo lo correcto, aunque duela. Mientras tanto, en la casa, Daniel y Melissa regresaban de su fin de semana en Cuernavaca. Llegaron riendo, sin imaginar lo que les esperaba. «Qué gusto volver», dijo Melissa, abriendo la cajuela. «La empleada de mi madre no limpia tan bien como Julia, la verdad». Daniel sonrió distraído. «Mañana le diré que prepare mole». Me antojé en la carretera. Subieron los escalones cargando las maletas. Daniel metió la llave en la cerradura principal. Giró. Nada. Frunció el ceño. Intentó otra vez. La llave se trabó. ¿Qué demonios? Melissa, impaciente, lo empujó. «Déjame a mí». Tomó su propio manojo de llaves y probó. Se atoró. El sonido del metal raspando contra el nuevo cerrojo se mezcló con el silencio tenso del momento. Daniel golpeó la puerta con el puño. «Mamá, ábrenos». Del otro lado no hubo respuesta, solo el eco de su propia voz rebotando en el vacío. Melissa empezó a perder la calma. «¿No me digas que esa vieja cambió las cerraduras?» Daniel negó con la cabeza, pero su expresión lo traicionó. Algo en su interior sabía que sí. En ese momento, una camioneta blanca se detuvo frente a la casa. De ella bajaron Lucía y Andrés, los nuevos inquilinos, con cajas y bolsas. «Buenos días», saludó Lucía amablemente. «Venimos a instalarnos». Melissa los miró incrédula. «¿Instalarse? Esta casa es nuestra». Lucía alzó una ceja desconcertada. «Lo siento, señora, pero tenemos contrato firmado. Mire», sacó una carpeta. «Aquí está el documento con la firma de la propietaria Julia Ortega». El color desapareció del rostro de Daniel. «No, no puede ser». «Sí puede», respondí yo, apareciendo detrás de ellos. Me había acercado despacio, sin prisas, con las manos en los bolsillos de mi abrigo. Melissa se giró hacia mí, roja de furia. «Esto es una locura. ¿Qué pretende Julia?» «Nada que no me haya ganado con años de trabajo», dije tranquila. Daniel apretó los puños. «Mamá, esto es un error. No puedes dejar a tu hijo en la calle». «No estás en la calle, Daniel. Estás frente a la puerta que cerraste tú mismo cuando decidiste tratarme como a una empleada». Él me miró desconcertado. «Yo solo quería ayudarte». «¿Ayudarme?» Reí sin alegría. «Ayudarme no es darme órdenes. Ayudarme es respetarme. Y eso lo olvidaste hace mucho». Melissa dio un paso al frente. «Nos vamos a quedar aquí. No me importa lo que diga su papel. Voy a llamar a la policía». Saqué un sobre de mi bolso y se lo tendí. «Hazlo. Pero antes de perder el tiempo, muéstrales esto. Es la copia certificada del título de propiedad. Todo está legalizado ante notario». La miré directo a los ojos. «¿Y si llaman a la policía?
solo confirmarán que ustedes son los intrusos. Ella retrocedió con el teléfono aún en la mano temblando. Daniel la sujetó del brazo. «Melissa, ya. Vámonos». «Vámonos», dijo ella casi gritando. «Tu madre nos está dejando sin techo». «Nosotros la dejamos sin dignidad», susurró él bajando la mirada. Por un instante sentí un nudo en la garganta. A pesar de todo, seguía siendo mi hijo, pero no podía aflojar, no esta vez. Me acerqué un paso más. «Daniel, te crié con amor. Te di todo lo que tuve, pero confundiste amor con servidumbre. Si hoy entiendes la diferencia, entonces esto habrá valido la pena». Él asintió lentamente. «¿Puedo al menos entrar a recoger nuestras cosas?» Lucía y Andrés aceptaron guardar tus pertenencias en cajas. Las puedes recoger mañana con Emilio presente. No quiero más gritos ni escenas. Melissa bufó. «No pienso quedarme callada». «Entonces grita todo lo que quieras», le respondí con calma. «Pero que sea afuera de mi casa». Cuando se fueron, el silencio volvió, pero ya no era opresivo. Era limpio como el aire después de una tormenta. Lucía se acercó con timidez. «¿Está bien, señora Julia?» «Más que bien», dije. «Gracias por su paciencia». Ella sonrió. «No se preocupe. Entendemos. Las casas guardan historias. Algunas necesitan cerrarse antes de que empiece una nueva». Sus palabras me conmovieron. Me despedí y caminé calle abajo, dejando atrás la fachada amarilla donde pasé más de 30 años de mi vida. A la distancia oí a Melissa gritar algo que el viento se llevó. No me importó. Cuando llegué a la esquina, el reloj de la catedral marcaba las 6 de la tarde. El cielo se teñía de un rojo intenso, igual que el hilo con el que había comenzado a coser la noche anterior. Saqué las llaves viejas de mi bolsillo, las observé por última vez y las dejé caer en un contenedor de basura. El sonido metálico al fondo resonó como un punto final. «Cada cerradura nueva es una segunda oportunidad», murmuré. Tomé el autobús de regreso a la pensión. En el camino, el cansancio me golpeó todo el cuerpo, pero también una calma profunda. Doña Licha me esperaba en la puerta. «¿Cómo le fue, Julia?» Cerré las puertas del pasado, dije. Ahora me toca abrir las mías. Ella me abrazó sin decir palabra, y en ese abrazo entendí que no se trataba de perder una casa, sino de recuperar un hogar, el que uno lleva dentro cuando se respeta a sí mismo. Esa noche dormí sin soñar, porque por fin ya no necesitaba hacerlo. La primera semana después del cambio de cerraduras fue un torbellino de emociones. Hubo momentos de culpa, de alivio, de silencio profundo. Pero sobre todo, hubo una sensación nueva ligereza. Por primera vez en décadas, no tenía que pedir permiso para respirar. La pensión de doña Licha se había convertido en un pequeño refugio. El olor a pan dulce, recién horneado, llenaba las mañanas, y el sonido de las campanas de la iglesia cercana marcaba el paso de los días. En mi cuarto, junto a la ventana, instalé mi máquina de coser. Sobre la mesa, un frasco de botones de colores y un cartel que yo misma escribí. Taller La Puntada Fina. Arreglos y confecciones con amor. Doña Licha me ayudó a correr la voz en el barrio. En menos de una semana ya tenía encargos, uniformes escolares, cortinas, un vestido para una quinceañera. Volvía a escuchar las tijeras cortando tela, el zumbido constante de la aguja, el roce del hilo entre mis dedos. Era música para mis oídos. Una mañana, una clienta me dijo algo que me llegó al alma. «Señora Julia, sus manos cosen distinto». No es solo costura. Es como si remendara la vida. Reí sin decirle que eso era exactamente lo que estaba haciendo. Poco a poco, mi rutina se llenó de cosas simples pero mías. Café por las mañanas, música suave en la radio, tardes de conversación con doña Licha.
Empecé a escribir cartas que nunca envié a Daniel, sobre todo. No para reclamarle, sino para soltar. Te amé más de lo que me amé a mí misma, escribí una vez. Y eso fue mi error. Pero ahora me estoy aprendiendo. También comencé a visitar una pequeña asociación de mujeres mayores que enseñaban oficios a jóvenes en situación difícil. Les conté mi historia sin adornos. Algunas lloraron, otras me abrazaron. Una de ellas, Matilde, me propuso dar clases de costura en su centro comunitario. «Tienes una fuerza que contagia», me dijo. «Las muchachas te van a querer». Acepté. El primer día de clase, frente a 5 chicas tímidas y silenciosas, sentí una emoción que hacía años no conocía orgullo. Les hablé de puntadas de telas, pero también de límites. No dejen que nadie les haga sentir menos, les dije. Ni un hijo, ni un marido, ni el miedo. Ellas me escuchaban con los ojos brillando, y entendí que cada hilo que pasaba por mis dedos ahora unía no solo tela, sino vidas. Un mes después, Daniel apareció. Llegó a la pensión una tarde lluviosa, empapado con una expresión que no le había visto desde que era niño: vulnerabilidad. Mamá dijo apenas lo vi: «Perdóname». Doña Licha, siempre prudente, se retiró dejándonos solos en el comedor. Yo lo miré en silencio. Su ropa estaba arrugada, su rostro cansado. «¿Qué haces aquí, Daniel?», pregunté con calma. «Me corrieron del trabajo y Melissa…» Bajó la mirada. «Me dejó. Dice que no soporta vivir sin comodidades». Suspiré. Parte de mí quería abrazarlo, pero otra parte recordaba cada humillación, cada orden. «¿Y ahora qué buscas de mí?», le pregunté. «Nada, mamá. Solo quería verte, saber que estás bien». Hizo una pausa. «Tenías razón. Fui un soberbio». «No necesitaba tener razón, hijo. Solo quería que entendieras». Él se sentó cubriéndose el rostro con las manos. Por un momento, el silencio entre nosotros fue denso. Luego murmuró: «Extraño mi casa». «No era tu casa», dije suavemente. «Era la mía. Y ahora es el hogar de otra familia que la respeta». «Lo sé», respondió, «y lo acepto. Solo me duele haber perdido a la única persona que me amaba de verdad». Me levanté despacio y me acerqué a él. «No me perdiste, Daniel, solo que ya no vivo para servirte. Si algún día aprendes a amar sin mandar aquí, estaré. Pero no como antes». Él asintió, los ojos llenos de lágrimas. «¿Puedo venir a verte de vez en cuando?». «Cuando vengas con respeto, siempre tendrás un lugar a mi mesa». Después de que se fue, me quedé mirando la lluvia caer sobre la calle empedrada. No sentí rencor, sentí paz. Era como si el agua limpiara los restos del pasado que aún se aferraban a mi piel. Esa noche, mientras cosía un vestido de novia, pensé que la vida tiene su propio hilo invisible. A veces se enreda, a veces se rompe, pero si uno tiene paciencia, siempre puede volver a unirlo. Lucía, la inquilina, me llamó al día siguiente. «Señora Julia, quería darle las gracias por confiarnos su casa. Le pusimos un pequeño altar en la sala para agradecerle a la Virgen por esta oportunidad». Sonreí. «Gracias a ustedes, Lucía. Cuiden ese hogar. En él hubo mucho dolor, pero también amor». Colgué y me quedé pensando: la casa ya no me pertenecía solo a mí. Ahora era parte de una cadena de historias nuevas, limpias, libres de gritos. Una tarde, al cerrar el taller, encontré una nota en la puerta: «Gracias por enseñarnos que los hilos más fuertes son los del corazón». Las chicas del centro comunitario la habían dejado junto a una bufanda tejida con lana roja, la misma tonalidad que mi primer carrete de hilo. La sostuve en mis manos y supe que de alguna manera la vida me estaba devolviendo todo lo que me había quitado.
pero en una forma más suave, más sabia. Miré al cielo. Gracias, Dios, susurré. No por lo que me diste, sino por lo que me quitaste a tiempo. El viento de la tarde entró por la ventana moviendo las cortinas. Y entre el sonido de la máquina de coser, el canto lejano de los niños en la plaza y el aroma del pan dulce, comprendí que había vuelto a empezar. El sol de la tarde se filtraba por las cortinas de lino del pequeño taller, llenando todo con un resplandor dorado. Las motas de polvo flotaban en el aire, bailando al ritmo de la máquina de coser. Afuera, el murmullo de la calle se mezclaba con el pregón de un vendedor de pan, recién salidito del horno, conchas y bolillos calientitos. Yo levanté la vista y sonreí. Habían pasado 8 meses desde aquel día en que cambié las cerraduras, y todavía me sorprendía lo rápido que el dolor podía transformarse en vida nueva cuando una mujer decide ponerse de pie. Mi taller. La puntada fina ya no era solo mío. A veces venían mis alumnas del centro comunitario a ayudarme. Otras, las vecinas, se acercaban con cafecito y chismes del barrio. Había risas, había música, había humanidad. La casa de doña Licha vibraba con una energía que hacía tiempo no sentía la energía de las mujeres que se reconstruyen juntas. Ese viernes, sin embargo, el pasado tocó de nuevo a mi puerta. Golpearon 3 veces despacio. Abrí y allí estaba Daniel. Tenía un aspecto distinto, más delgado, más tranquilo, como si el tiempo le hubiera enseñado lo que yo no pude con palabras. En las manos traía un pequeño paquete envuelto en papel de estraza. «Hola, mamá». «Hola, hijo», respondí con cautela, pero sin dureza. «No quiero interrumpir, solo quería traerte esto». Me entregó el paquete. Dentro, envuelto con cuidado, estaba mi reloj de pulsera antiguo, el que creí perdido años atrás. Lo encontré entre mis cosas. Dijiste una vez que era de la abuela. Pensé que te gustaría tenerlo otra vez. El reloj todavía funcionaba. Las manecillas se movían despacio, marcando el presente, no el pasado. Gracias, Daniel, dije tocando el cristal con los dedos. No sabes cuánto significa esto para mí. Nos sentamos. Él habló poco, pero con sinceridad. Había encontrado un nuevo trabajo más modesto en un taller mecánico. Vivía en un departamento compartido, sin lujos, pero en paz. Estoy aprendiendo, me dijo, y estoy yendo a terapia. Quiero entender por qué traté así a la gente que más me quiso. Yo lo escuché sin interrumpirlo. A veces el silencio también cura. Me alegra, le respondí. No todos tienen el valor de mirarse al espejo sin miedo. He pensado mucho en ti, añadió, en todo lo que hiciste sola, en lo injusto que fui. Lo importante es que lo entiendas ahora. Yo ya no guardo rencor, solo lecciones. Nos quedamos así un rato, sin hablar, escuchando el zumbido constante de la máquina que aún cosía una costura a medio terminar. Antes de irse, Daniel me miró con los ojos húmedos. ¿Puedo venir a verte más seguido? No quiero que sigas sola. Sonreí. No estoy sola, hijo, pero claro que puedes venir. Este lugar siempre tendrá una silla para ti. Solo recuerda entrar tocando la puerta. Él asintió con una sonrisa tímida. Prometido. Cuando se fue, cerré la puerta despacio. En ese instante, sentí que el círculo se había cerrado por fin. Esa noche caminé hasta el parque del barrio. El aire olía a jazmín y tierra mojada. En los bancos cercanos, parejas conversaban, niños jugaban, ancianos tomaban el fresco. Me senté con un helado en la mano y observé el cielo. No necesitaba nada más. Pensé en todas las mujeres que, como yo, habían callado durante años, creyendo que el amor justificaba la humillación.
Pensé en mis alumnas, en sus historias, en sus sueños rotos y remendados, y decidí escribir lo que ahora estaban pidiendo muchas de ellas, mi historia completa. Empecé esa misma semana. Cada noche después de coser, me sentaba a escribir. No buscaba venganza ni compasión. Solo quería dejar un testimonio para que alguna mujer en algún rincón entendiera que poner límites también es una forma de amar. Doña Licha, siempre curiosa, me preguntó: ¿y cómo se va a llamar tu libro, Julia? Las llaves del silencio. ¿Por qué ese título? Porque el día que cambié las cerraduras fue el día que abrí mi voz. Ella sonrió y por primera vez en muchos años sentí orgullo de mi propio nombre. Un domingo, las chicas del centro comunitario organizaron una pequeña exposición de costura. Había manteles, blusas bordadas, vestidos de fiesta. Me invitaron como maestra de honor. Cuando subí al pequeño escenario improvisado, las luces cálidas me cegaron un instante. Hace un año comencé. Yo era una mujer que tenía miedo de decir no. Hoy ya no tengo miedo. A veces la vida nos arrincona hasta que aprendemos a defendernos sin gritar. Yo solo cambié unas llaves, pero esas llaves abrieron algo más grande: mi libertad. El público aplaudió y algunas mujeres lloraron. En la primera fila vi a Daniel. Me observaba con respeto, no con lástima. Y su sonrisa, una sonrisa limpia, sincera, me dijo que al fin había entendido. Al caer la tarde, regresé al taller. El reloj de la abuela marcaba las 6:30. Afuera, el cielo se encendía de tonos dorados y rosados como una promesa cumplida. Me senté frente a la máquina de coser y acaricié el carrete de hilo rojo que aún usaba desde el primer día. Cada puntada que doy, pensé, es una historia cerrada, una herida que sana a una mujer que despierta. Encendí la lámpara, bajé la aguja y el sonido familiar llenó la habitación. No sé en qué momento dejamos de creer que las madres también somos personas. Pasamos la vida cuidando, sirviendo, entregando, hasta que un día alguien nos dice que ya no servimos. Pero lo cierto es que nunca dejamos de valer. A veces solo hace falta recordar quién tiene las llaves. Y no hablo de las llaves de una casa, sino de las de nuestra dignidad. Las mías las encontré el día que dejé de pedir permiso para ser feliz. Si esta historia tocó tu corazón, déjame un comentario y cuéntame desde dónde nos escuchas. Quiero saber si alguna vez sentiste como Julia que la vida te pedía empezar de nuevo. Suscríbete al canal y activa la campanita, porque cada día compartimos historias que te harán pensar, llorar y sanar. Gracias por acompañarme en este camino. Recuerda, nunca es tarde para volver a ser dueña de tu vida.